Fascismo, una palabra que evoca imágenes de desfiles militares, Devolver a Roma su antigua gloria. regímenes opresivos, En la lucha contra el fascismo, la línea entre la victoria y la derrota es muy delgada. violencia institucional, Los camisas negras, un grupo terrible, eran encargados de reprimir y torturar. los momentos más oscuros de la historia humana, Heroísmo, culto a la muerte, miedo a la diversidad. una ideología destructiva Todo en el Estado, todo por el Estado. y un líder genocida. Despiadado, violento, colérico, agresivo, controvertido, polémico. ¿Qué es exactamente el fascismo? ¿Y cómo llegó al poder? Durante los siguientes 15 minutos exploraremos la historia, la ideología y el legado del fascismo. La palabra proviene del italiano fascio, que significa haz o faces, símbolo de este movimiento. El fascismo, en cuanto a su sistema político, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo imperantes. Su objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad basado en los principios de patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. El fascismo tuvo sus orígenes con un poeta italiano llamado Gabriel D'Annunzio, un escritor que estuvo muy influenciado por las ideas del filósofo Friedrich Nietzsche. Además, fue soldado durante la Primera Guerra Mundial, época en la que reforzó aún más sus ideas ultranacionalistas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los países aliados que resultaron ganadores, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, se repartieron los territorios conquistados. Pero Italia se ofendió tras no recibir lo que consideraba que le correspondía. D'Annunzio es un personaje muy importante que se rebeló y con un ejército de más de 2.000 soldados tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, actualmente conocido como el país de Croacia, que ya estaba bastante poblada por italianos. En 1920, D'Annunzio, junto con el sindicalista Alceste de Ambris, escribió una constitución llamada la Carta de Carnaro e instauró en Fiume un régimen particular en el cual se atribuyó poderes especiales, ignorando totalmente la democracia. Creó un grupo de militares de camisa negra que se encargaba de reprimir y torturar a cualquier persona que criticara o se opusiera a dicho régimen que él estaba instaurando. El paralelo, otro militar italiano llamado Benito Mussolini, estaba adquiriendo cada vez más poder. I am very glad to be able to express my sincere feelings towards the American nation. Mussolini aprovechó la situación de descontento social por los pocos beneficios que Italia había obtenido tras la guerra y acusó al socialismo y al comunismo como los únicos culpables de todos los problemas de Italia. Tras acceder al poder, Mussolini se inspiró en muchas de las ideas y medidas tomadas por D'Annunzio en Fiume. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Benito Mussolini cursó estudios de magisterio, a cuyo término fue profesor durante periodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos viajes. Pronto tuvo problemas con las autoridades. Fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. En su primera afiliación política, sin embargo, Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical. Del socialismo, más que sus postulados reformadores, le sedujo la vertiente revolucionaria. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Providencial de Forlì y poco después se convirtió en editor
del seminario La Lotta di Classe. Aprovechó para hacerse cargo el periódico Milanese Avanti, órgano oficial del partido. Aún así, pues opiniones acerca de los enfrentamientos armados de la Semana Roja de 1914 motivaron cierta inquietud entre sus compañeros de filas, atemorizados por su radicalismo. La división entre Mussolini y los socialistas se acrecentó con la proclama de neutralidad que lanzó el partido contra la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. En noviembre del mismo año fundó el periódico Popolo d'Italia. Llegó a escribir que hubiera sido necesario fusilar a una media docena de diputados para dar un ejemplo saludable a los demás. El objetivo de Mussolini era devolver a Roma su antigua gloria. Al fascismo se le considera como una ideología profundamente irracional, cargada de ira y frustración mal canalizadas, mientras que otros destacan lo irracional que resultó la ideología para mantener los intereses partidarios y la perpetuidad de la élite, ante el miedo de una revolución comunista. El autor Umberto Eco describe 14 características del fascismo. Aplicados a la actualidad, podremos identificar en estas actitudes a un posible fascista. Culto a la tradición. En el pasado, las cosas eran mejores, lo cual les lleva a creer en el rechazo del modernismo. Culto de la acción por la acción. Pensar es una forma de castración. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. El rechazo del pensamiento crítico. El espíritu crítico opera distinciones y distinguir es señal de modernidad. Para el fascismo, el desacuerdo es traición. Miedo a la diversidad. El primer llamamiento de un movimiento fascista o prematuramente fascista es contra los intrusos. Lo que une al grupo es haber nacido en un mismo lugar. Llamamiento a las clases medias frustradas. En nuestra época, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Antes de irnos a la pausa, te dejamos esta pregunta. La respuesta al volver. Y la respuesta es... Otras cosas por las que era característico el fascismo era por el nacionalismo y xenofobia, la envidia y miedo al llamado enemigo. Principio de guerra permanente. Este principio no obedece a un sistema en el que coexisten dos o más ideales distintos, por lo tanto se mantiene en guerra constante con el objetivo de acabar con el enemigo. Una contradicción en sí misma debido a que si acabamos con el enemigo, encontraríamos paz. La vida es una guerra constante, lo cual nos lleva a hablar del elitismo, desprecio por los débiles, que afecta a los demás órdenes de la sociedad, ya sea político o económico, en tanto parte de la premisa de la superioridad de un reducido colectivo social, conocido como élite, y cuyos miembros se atribuyen prebendas, derechos y privilegios. Otra cosa que caracterizaba al fascismo era el heroísmo, o sea, el culto a la muerte. Transferencia de la voluntad de poder a cuestiones sexuales. Machismo, odio al sexo no conformista, transferencia del sexo al juego de las armas como símbolo fálico. Todos los textos escolares nazis o fascistas se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. En un sistema totalitarista y dictatorial como es el fascismo, el líder mantiene en sus manos los tres poderes del Estado. Es así pues como Mussolini utilizó su gobierno
como un conjunto de funcionarios marionetas, en el cual él era el único que mantenía el poder. Grandes desventajas se avecinaban para el mundo. El fascismo solo trajo guerra y destrucción, pero además de eso, dentro de él contenía una serie de problemas mucho mayores que los evidentes. La Autoridad Central de Planificación no puede obtener información precisa, detallada y oportuna de las necesidades de los consumidores. Esto ocurre naturalmente en una economía de libre mercado, pero los planificadores centrales fijan los salarios y los precios. Pierden la valiosa retroalimentación que estos indicadores proporcionan sobre la oferta y la demanda. Como resultado, a menudo hay escasez de bienes de consumo. Toda producción está orientada hacia aquellos que sirven el interés nacional, como equipos militares y obras públicas. Para compensar, los ciudadanos crean un mercado negro para intercambiar las cosas que la economía fascista no proporciona. Esto erosiona la confianza pública en el gobierno y crea cinismo y rebelión a largo plazo. El fascismo también ignora o ataca a aquellos que no ayudan a alcanzar los valores nacionales. Esto incluye a los grupos minoritarios, los ancianos, las personas con problemas de desarrollo y sus cuidadores. Ataca a grupos a los que culpa de malestares económicos del pasado. Los otros son vistos como extraños o como un obstáculo innecesario para la prosperidad. Puede ser visto como perjudiciales para el patrimonio genético y esterilizados. El fascismo solo ayuda a los que alinean con los valores nacionales. Antes de irnos a la pausa, te dejamos esta pregunta. La respuesta al volver. Y la respuesta es... Pueden utilizar su poder para manipular el sistema y crear barreras adicionales de entrada. Esto incluye leyes, logros educativos y capital a largo plazo. Esto puede limitar la diversidad y la innovación que crea. El fascismo ignora los costos externos como la contaminación. Esto hace que los productos sean más baratos y accesibles. También agota los recursos naturales y disminuye la calidad de vida en las zonas afectadas. Su oposición y liquidación de los enemigos políticos era parecida a la mía, mamá. La exaltación del Estado sobre los intereses individuales. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado. Durante la historia del mundo, ante las tragedias, el ser humano está a la expectativa de buenas noticias. Algo positivo acerca del fascismo. Algo que haya dejado como legado al mundo. Sin embargo, la historia ha hablado. No hay nada positivo que extraer de un régimen así, más allá de ser un paso importante para lograr un desarrollo superior, tras la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, el militar austrohúngaro Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, adoptando la visión fascista con un fuerte agregado de racismo contra todos aquellos que no pertenecían a la raza aria, considerada superior. Hitler se ensañó contra los judíos, gitanos, homosexuales, enfermos mentales, entre otros. Creó el nazismo, un partido nacional socialista, pero que nada tenía de relación con las ideologías socialistas. Claro, esto es harina de otro costal, una harina que el mundo no estaba preparado para probar. En lo que respecta a nuestra nación, no se vivió algo muy distinto. Mismo sistema represivo, mismos líderes, mismas ideologías en distintas épocas. Me llama profundamente la atención encontrar en la historia de Guatemala
el fascismo. El Movimiento de Liberación Nacional de Guatemala fue un grupo paramilitar y partido político de derecha, fundado en la década de 1950 como ruptura del Movimiento Democrático Nacional y considerado por algunos como brazo político de la liberación anticomunista que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Este partido político dominó la vida política del país durante casi 30 años. En 1954 a 1982 es conocido como el Partido de la Violencia Organizada, ya que sus líderes estuvieron ligados a escuadrones de la muerte dedicados a la represión y el exterminio de rivales políticos, líderes estudiantiles e intelectuales del país. Hemos explorado aquí todos los factores que llevaron a la creación del fascismo, su principal líder y formador, y las consecuencias que supuso para la sociedad. Es necesario conocer la historia para no repetirla. En la baranda del puente, las cabezas de los ahorcados. En el agua de la fuente, las babas de los ahorcados. En las losas de la feria, las uñas de los fusilados. En la hierba seca de la pradera, los dientes de los fusilados. Morder el aire, morder las piedras. Nuestra carne no es ya de hombres. Morder el aire, morder las piedras. Nuestro corazón no es ya de hombres. Mas nosotros leímos los ojos de los muertos, y en la tierra haremos la libertad. Mas apretaron los puños de los muertos. La justicia que se hará.